Muy buen día. Bienvenido, Tomás, aquí a mi casa, aquí a Bayanuja con Mélida Escobar. Es un placer tenerte aquí conmigo porque he visto tu trabajo a través de las redes. Veo que estás peleando con dientes, uñas, con todo lo que tienes para preservar nuestra lengua, que es la lengua garífuna, que es una lengua maravillosa y es uno de los pilares de la historia del pueblo garífuna, uno de los pueblos más icónicos de el mundo. Iba a decir de Centroamérica, no, pero no es de Centroamérica, es de el mundo. Y estás haciendo una labor bastante espectacular. Eh, Veo que estás trabajando para ayudar a la señora Bennett y el video que pusiste al día de ayer sobre lo que pasó con nuestra anciana, que da tristeza ver cómo los hijos, después de adultos, algunos, no todos, tratan a sus ancianos, tratan a sus padres. Les voy a decir a todos los que nos están viendo que Tomás habla el español, pero él es tan orgulloso de su cultura y de su lengua que él se siente más cómodo hablando en garífuna. Voy a ver si lo convenzo que nos hable en español un poco, pero lo que sea que diga en garífuna, yo se los traduzco lo más que pueda. Así que, mi querido Tomás, preséntate y déjale saber a nuestra gente cómo estamos y del trabajo que estás haciendo. Tiguño hunsungu bay. Buenas noches a todos. To ni nyenye to ye furume tibu ni to ye nugucho. Esta es mi lengua, esta es la primera lengua, es mi lengua materna. Panta tinatao. Estoy muy orgulloso de mi lengua. La diga lumu ti panta wa mata wa nyenye lumu ge furume ti dan la diga to ge wa debe se bon. Porque tenemos que estar orgullosos de nuestra lengua desde el principio, porque este es nuestro regalo de nuestros antepasados, nuestra herencia, nuestra Nugu raíz. nuguya Honduras na nugia lida ge aba gaire trompo liri triunfo de la cruz. Yo soy hondureño de un pueblo que le dicen Trompo o Triunfo de la Cruz. Dufigati. Le tomati liri aganye runi lida guru. Triunfo de la Eh, cruz. ok. El nombre es más Triunfo de la Cruz. ¿Cómo se dice Triunfo de la Cruz en garífuna? Aganye runi lida guru. Agañerún y Litagurúa. Pero también se le dice Dufigati, ¿no? Tu fíjate ahí. Tu fíjate. Well, anahaya lunga bu halu dina o lu balu dina le babu se rupa gabu. Lunu ge Es- nana bunu. Estoy aquí para que me preguntes lo que tú quieras preguntarme y estoy para responder. Ok, Tomás, vamos a hablar del caso de la señora que pues la hija la dejó durmiendo afuera en temperaturas un poco bajas. Cuéntanos un poco de esta situación. Ide le babu se nari nguni. Lau chuma go la garim. Como te sientas más, me pregunta que cómo quiere que lo diga en español dínoslo en español por cuestiones de No tiempo. no no chana to ni buitere lau lida si baño. Voy a tratar de decírtelo en español. Fue un caso bastante triste. Ayer, eso de las 7:30, 7 de la noche. Bueno, yo andaba por el centro comunal con los compañeros del patronato y los auxiliares, ¿no? Y llegué, pues, llegó alguien, no me llamó precisamente a mí, me dice, mira, que hay un caso, una señora anciana de tercera edad que está afuera. Y ya no sé qué hacer con ella porque es una situación difícil, está afuera, temblando de frío y salí corriendo. Cuando llego, la verdad es que la señora estaba bastante temblando de frío y quiero contarles todo algo rápidamente y la señora está temblando de frío y la señora ya no mira, estaba como está ciega la señora, ya no mira a la señora.
y vive a la orilla de la playa. Eso cuando me di cuenta de esto, lo vi, me entristeció. Abanahiru da gudelena rihu banilira. Al tadaga darunya, lauli diliga. Está temblando de frío. Abati lengu wugile no kabati waduga tawgege to negalu watou hali. Y me dijo este hombre, ¿qué vamos a hacer con esta señora? Y yo le dije, vamos a arreglarlo. Abanidi agora hon lurudu, hon wuguri ya hatou habani lurudu ni. Negalu no hate gege to ya it bogu atigibu nyele tugudi. Niha gra maliru te lubari hunu grige to ge mama lige meme ke babuda guni. Ok, Well, y fui a llamar a las autoridades para que nos ayudaran a ver cómo podíamos hacer. La señora tenía una cortada en la frente, tenía un golpe en el pie. El que yo se los cuente no es lo mismo que ustedes lo vean con sus propios ojos. A mí me dio tristeza ver la situación de la señora porque vive a la orilla del mar y está ciega. Y es una señora de tercera edad. y gamalumu tida timiserutu. Anuhe abasi di numa aba nidia sagarunyi ke luna doura gutau grige tola dega tadag dagoria diliga latao. Y en mi hogar, en mi espacio, yo tenía una sábana, fui a buscarla para tapar a la señora porque está con frío, tiene frío. Aba tinale gudunu hagonti bisane ago bibuiduri. Y le pregunté, ¿dónde está tu hija? Él Me le da dice, no risa. sé, Dice, no no sé. sé, porque me dejó aquí afuera y a rato estoy aquí. Entonces, tuve la prudencia cuando vinieron mis compañeros, tuve la prudencia, por eso yo hice el video completo. Tomé videos, qué tan oscuro estaba y la puerta estaba cerrada, pues. Y kana digi belida lira, hubo titi número tisani numa. ¿Qué hice en ese caso? No tengo el número de la hija de ella conmigo. Y hubo te gigi gama titi número tigaga morutumo, anikaum. Y no había, los vecinos no se sabían el número de la hija de ella. Hiru titia, Da tristeza. kabati buga wadiga lira kati lira. ¿Y Tau qué grigi, vamos a hacer en una situación así con esa señora? rara monugie rara monugie garara gonugu ya, nega, liru mau. Me paré, miré para todos lados, di la vuelta y dije, ay, qué tristeza. Aba nalig da ha kalau me ni nume ti número. Liga lasa graba hengo no lumo zinyaba wuguri. Ti número tibuido de wuri to aliano. Pregunté por todos lados quién tenía el número, pasó alguien y nos dijo que solo un hombre tenía el número de la hija de esa señora. Murusu bedan lagi liga lasa graba ligi ya. Un rato Tida después lugu. pasó la persona que tenía el número, Aba neighbor gu like. corrí detrás de él, Aba lichu kuni número naba na me bedo na dio li. el número, Aba laria gu boy ligi no. me dijo ese muchacho, Liga te mayano hanatuma wuri to la diga amuti tusan liano. hace Merere gu mucho, hau numo. hace mucho que no hablo con esta señora porque tiene un modo muy difícil, ya no me habla. Negalo, okay, ube no aba na guero to. Ok, dámelo y le llamé. Manabut. No contestar. Contestó. Well, wow, ñi, bueno. Llegaron la gente del patronato, movimos tierras y mares, la fueron a buscar y bueno, como pudo, nos pasamos más de 2 horas ahí y que la señora andaba en San Juan. Well, para cortarle la historia tan corta, yo recibí insulto de eso de una nieta de la señora. Y lo digo y lo vuelvo a decir. Me llama la nieta de la señora, hija de la mamá de la señora. Me dice, con mi mamá tú no te metas porque tú no sabes que esta señora que ves ahí era mala porque es mi abuela. Yo viví con ella y me maltrataba y ella tiene que pagar por lo que ella hacía. Hasta dónde llega el corazón del ser humano, ¿no? Y le dije yo a la muchacha, con personas como tú no quiero hablar porque no hay que pagar un mal por mal, le dije a la muchacha, a la nieta de la señora.
poca hora llegó la mamá y pues como pudo se le entregó la mamá a ella y bueno, no dijo nada a ella. Simplemente que lo que yo le puedo decir a la gente, que si por lo menos la hija de la señora la hubiera dejado adentro y la señora quizás por su desobediencia salió afuera, hubiera una justificación, más o menos. Pero ¿qué pasa? La hija la deja afuera y cierra la puerta. La verdad es que la mente del ser humano es muy compleja. Ni tú ni yo tenemos autoridad para juzgar o señalar. Solo a nuestro creador le va a tocar en su momento juzgar y señalar esa situación. Eh, Detrás de cada decisión que el ser humano tome, sea una decisión buena, sea una decisión mala, detrás de cada decisión siempre hay algo, siempre hay una razón. Eh, yo siento que no fue la manera correcta de actuar, pero a nosotros no nos toca. Pero salió algo bueno de eso, que tú desde hace mucho estabas buscando, estabas queriendo hacer algo por la comunidad y eso te dio la respuesta. Ujú. Para todos los que estamos bien, les va a tocar ver este video, les quiero informar que Tomás Álvarez tiene en su corazón, en su mente, la idea de crear un ancianato ahí en Triunfo, donde se va a recibir y se va a ayudar a todo el que lo necesite. Y por esa Literal. razón, yo les pido a ustedes, si él tiene una casa que tiene que terminar de construirla. Él ya había mandado todo el dinero para construirla, no la construyeron, no vamos a entrar en esos detalles que todo el que está fuera del país y le ha tocado en algún momento construir en el país y mandar las cosas para la construcción, sabe de lo que estoy hablando. Él ya había mandado todo el dinero para construirla y cuando llegó al país no estaba hecho, faltaban unas cosas y ahora él tiene que terminar y esa es la casa que él piensa usar para el ancianato. También quiere crear un comedor comunal para la gente del ancianato y para quien necesite dentro del pueblo. Les estoy diciendo todo esto por si alguna de las personas que vean este video tengan esa idea y en su corazón les nace o quieren ayudar, porque a veces hay mucha gente que quiere ayudar y no tiene dónde, y en su corazón les nace y quieren ayudar. Esta persona con la que estoy hablando, con la que ustedes están viendo, que estoy entrevistando el día de hoy, tiene esa idea, la está poniendo en práctica y si ustedes quieren donar y ayudar, les pido pues que se comuniquen con él y busquen la forma de hacerlo. También hace unos días él estaba hablando sobre la situación de la señorita Bennett, pidiéndonos a todos y cada uno de nosotros que le ayudemos en la situación que ella está pasando. Y en uno de sus videos él dijo algo con lo que yo me sentí bastante identificada. Él dijo, todos y cada uno de nosotros somos Bennett. ¿Por qué? Porque hoy por ti, mañana por mí. Todos somos seres humanos. Y todos tenemos altas y bajas. Hoy estamos bien y mañana no. Si tienen en su corazón la idea de ayudar, ¿a quién ayudar? Hay un montón. ¿A dónde ayudar? Hay un montón. La señorita Bennett, él les va a hablar en un ratito de ella. Es una muchacha joven con deseos de vivir, que está luchando por un trasplante. Tiene sus hijos, quisiera verlos crecer. Y yo, después de ver el en vivo que él hizo, yo fui a la página de ella y vi un en vivo de ella. Y en ese en vivo dijo unas palabras que son ciertas, porque a mí me ha pasado. No en el sentido que le pasó a ella, pero a mí me ha pasado. En ese en vivo ella estaba diciendo que ella sentía ganas de tirar la toalla y no quería ser una persona inútil.
y fue y le pidió a una persona que en algún momento fue su pareja que le ayudara con un trabajo o que le ayudaba con algo. Y esa persona le dijo, sabiendo que ella tiene su pareja, sabiendo que ella está enferma, que si no estaba con ella no le iba a ayudar. Y eso es cierto. Hay hombres que son así, que a veces cuando uno les dice, dame un raite, oh sí, siempre están viendo qué pedir. Siempre están viendo de dónde sacan ventaja. ¿Qué? Y es que no pueden ser seres humanos. ¿Dónde está su corazón? No salieron de una mujer. No tienen hermanas. No tienen hijas. No se ponen a pensar antes de actuar de esa manera. Ella no es un pedazo de carne. Es un ser humano que está luchando por su salud y por su vida. Yo no sé quién haya sido ese hijo de quien sea. Ese animal, para no decir otra cosa, porque estoy en vivo. Yo no sé quién haya sido. Pero, mi amorcito. Mi querido Tomás, hablando del asunto, porque si yo me la sigo por ahí, se nos daña el la grabación. Okay. Delena ya nos ató guito beneti. Cuando hablé de la hermana Beni, Y bidete bebo no catola. yo no la conocía a ella. Aba nagago du wailegia aba narihini. Seguhalila bugatayano. Ese día me levanté y vi que había pasado el en vivo de ella. Y bidete bebo tenu bahalila lumage tagur ni katelegia loge rumu. Yo no sabía que ya había pasado un año después de que ella había hecho esa grabación. La dega nugia ni haba hecho ni no hago su andala nasaru la dan biama la dan ro luba loga aba nebe do ni lambara. Yo tengo una costumbre que a veces cuando me levanto a las 2 o a las 3, prendo mi luz y prendo las redes. Abati subuti humauti gafu bilambara to suandala tagi buguduni le dega malbegigi. Y ustedes saben que las redes a veces retornan cosas que la gente ha hecho. De geti nehi ni tayano haitu taba lasiru to agunanigi. Y en eso vi el en vivo que ella hizo y me dio en el corazón, sentí su dolor. Abati niabi aba nagu ya guaguduni lido ubano le numo boy. Entonces vine y lo compartí en mi página. Aye. Y nugi abati taria gunu nugi la furumi tigrigia laigi aba irumu dibi agu ya guagu de lido ubano le dele según la tu fue di tala tu menik. Wow. Y ella me dijo a mí que fui la primera persona después de 1 año y medio que compartió ese video cuando ya ella había perdido las esperanzas. Abati niabi aba nabuha tu aba nego aba dumure tu. Entonces vine, le escribí y le di una palabra. Y si ni chugu petida que tu lili nanigi lafi de kate liga aba naria gutu. Desde el fondo de mi corazón me salieron esas palabras y le dije Aba naria gutu lu madiji duta nahe ila tuma. que no se preocupara, que yo estaba con ella. Y video ganu derega go laibe tungo lu magain de gutali la uribu. Sin saber yo que ella ya se había dejado ir, ya había perdido todas las esperanzas y ya había decidido no pelear más, dejarse morir. Dumure ligia digi baitu lu tagi butagu tari gu lu tiju gu subudi gawara gili la tagain de guni uribu mama yo la tabu. Esas palabras le dieron esperanzas para volver a pelear y saber que ella puede pelear esa batalla y no está sola. Luma que bebe yo ligia abandenda ya nu hatuma abatengu nu nasandi que nungu bitu lagu dumure le bariangu. Desde ese día hemos estado hablando y ella me dice que se siente bien con esas palabras que le he dicho. En pocas palabras, le ha vuelto la esperanza. Ligia naringa gu lida sunle na digu boy. Sungu boy wagia.
Ibiri Patricia Bennett Wagia Idaho Ama. Por eso mismo digo yo en mi página, todos nosotros somos la hermana Patricia Bennett. Ayudémosla. Wow. Déjame, me conmueve esto porque solo dar un espacio. Okay. Bueno, ustedes ven la emoción. Esto no es un montaje. Él ha estado cerca de ella, ha escuchado sus palabras. No es fácil encontrarse con alguien que ha perdido la esperanza de vida. Y unas palabras ayudan. Por eso es que yo a veces les digo a ustedes, tenemos que ayudar a nuestros hermanos donde mi mano se termina, que la suya me agarre. Tenemos que estar ahí para dar esperanza, para dar luz. Eso es, si vamos a hablar de religión, eso es el evangelio. Eso es lo que nos manda nuestro Padre a hacer, amarnos los unos a los otros. Yo siempre les digo, trato de que se amen a ustedes, porque Él dice, ámate a ti, ama a tu hermano o a tu vecino como a ti mismo. Pero si tú no te amas, mi amor, entonces ¿a quién vas a amar? Si tú no te quieres a ti mismo, entonces ¿a quién vas a querer? Si tú no te valoras a ti misma, entonces ¿a quién vas a valorar? Tenemos que aprender a amarnos lo suficiente para poder amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar al prójimo. Ustedes ven cómo le acaba de agarrar la emoción a este hombre por estar cerca de Patricia y sentir el dolor de Patricia, la desesperación. Porque cuando uno está cerca de alguien en una situación así y les habla, uno lo siente. ¿Sabe qué es lo que me conmueve esto, compañera? Que en la ciudad de los Estados Unidos, usted sabe cuántos riñones se vota en este país por no donarla a la gente si no tiene dinero que pagarla. Cuando esta muchacha se mete a esa página donde ella se da cuenta cuántas gentes, cuántas riñones se votan al año por no, algunas personas tienen dinero para pagar, cuando la gente se está muriendo, como la joven Bennett, que ella necesita los 2 riñones, que ella lo necesita los 2 riñones. Y muchas veces en la vida la gente levanta la bandera cuando ya estamos muertos. Como que uno ya muerto vale más que en vida. ¿Hasta dónde llega el corazón del ser humano? El ser humano es la persona más rara, difícil de Más entender cruel. y más cruel. Yo no estoy haciendo montaje porque yo siempre hablo con la muchacha. Yo ya tenía unos días de no hacer en vivo, pero mañana, a estas horas que yo veo que la gente se conectan, yo lo voy a hacer. La campaña de, porque yo me estaba preguntando qué hora es bueno para levantar la campaña por Bennett. Pero me he dado cuenta que esta es una hora factible para hacerlo por ella. Mi gente, todos somos Bennett. No esperemos que Bennett se muera para que nosotros podamos. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Si no es posible, está bien. La razón por la cual voy a hacer, todos sabemos que yo no tengo script. Esto no está escrito, esto no está planificado ni nada. ¿Tú crees, en caso de que alguna persona quisiera comunicarse con ella para ayudar? Y aclaro, ¿podemos facilitar el número de ella? Correcto. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Ok, ¿me lo facilitas, por favor? Ahorita mismo no lo tengo. No sé si saliendo de aquí te lo puedo conseguir. No sabría cómo Ok, hacerlo. está bien. Para las personas en vivo, cuando haga la traducción, voy a poner el número de teléfono de Patricia en la Correcto. pantalla para quien quiera comunicarse, pero sí les voy a pedir un favor y se los voy a pedir
desde lo más profundo de mi corazón. Se los voy a pedir, por favor, cuando llamen. Si no es para ayudar, mejor no llamen. No llamen con burlas, porque hay personas que se atreven. Hay personas atrevidas. Háganme el favor. No llamen con burlas, ni llamen con preguntas tontas. Si en su corazón, cuando ustedes vieron cuando lleguen a ustedes ver esta grabación, si de su corazón les nace ayudar, llamen y ayuden. No, fíjese que cuando uno quiere ayudar, no es necesario hablar de más. Simple y sencillamente, mira, te quiero ayudar a contar. No hay necesidad de tanta cosa. Por favor, no, no lo vayan a hacer. No, no se vayan a burlar. No vayan, si no van a ayudar, no desayuden. Es todo lo que puedo decir en cuanto a eso, porque hay personas que se atreven, sí. Espero que no vaya a pasar. Cuando el compañero me dé el número, voy a ponerlo, pero les pido delicadeza. Trátenla, como él mismo dijo, como que fueran ustedes mismos o como que fuera un familiar suyo. Así que aparte, ya cambiando el tema y la tristeza y todo, aparte de que estás abogando por el pueblo, por nuestra gente, lo de la señora, también veo a veces tus programas y que la mayoría del tiempo son en Garífuna. ¿Cómo es que tú, aún después de haber vivido cierto número de años en Nueva York y en otros estados del país, pudiste mantener la lengua? Yo creo que considero que este es un don de Dios. Considero que es un regalo que no todo mundo lo puede obtener fácilmente, porque la humildad viene de parte de Dios, no de uno mismo, Ok. porque todos nosotros somos altivos. Todos nosotros traemos la superioridad que queremos ser mejor que otros. La carne, nuestro enemigo acérrimo. Pero, y es cierto, y yo en esta situación, gracias a Dios, desde que yo pues tuve uso de razón, yo puedo mencionar una persona que de repente la mayoría de ustedes lo conocen, me conectó esa energía, ¿verdad? Este booster que dicen por ahí, abalado nida halipabat malaufu dunikate iligianu nida la anihila lida lut malabou nida ahí. Fue Galileo, eso es Galileo, un señor pastor. Suma dabi lego no namule mabule de bote die ele luti bachila. Cuando le nanagu be disi vidu logo disi ne firumo lege nago yo lo merigo tanagu na nugu chuyage ilumo ke be na chuliru yagta ya aba nedo la kate ligi. Galileo me dijo a mí que no perdiera mi lengua y a los 18 años me mudé para Estados Unidos. Mi mamá me llevó para allá y ya llevaba yo ese deseo de no perder la lengua al venirme al irme para Estados Unidos y hice lo posible por mantener la lengua. Y ani aba kate na fuenderu que aba labi nafa ya ha. Marco la Aprendí nugia. aprendí algo en los barcos porque estuve trabajando en los barcos mercantes. Dele subuti bani kala bure gate boy ma foi di boy kata bula ile mege be un gibe te grigia i bide te un kala ure gate boy i foi do muti kata wala. Cuando tú sabes tu historia, no pierdes tu esencia. Y mucha gente que no sabe su historia pierde su esencia, fácilmente se dejan llevar de cualquier cosa, no conocen su valor. Itaralia. Ni Así biti es. ha itara aba biti hal gudina aruna igu kata busa aliena sabugie marinha gutina chumagna. Ok, me preguntaban siempre, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Nunca dije que era latino.
La diga de lebi hagabu na yanu hologe gaga muru de lebi hagabu ni kala nyengi na yanu ho subuti tiho mama lan na yanu hechumag. Porque cuando me escuchaban hablar por teléfono, cuando me escuchaban la lengua que yo estaba hablando, ellos sabían que eso no era español, que no era español. Well, haligda na meti na to hali meti hon na bugda wal meti nur gate hon. Entonces me preguntaban, entonces yo les explicaba y les decía mi historia, mi raíz. Aba meti ne hon garifu na nugia ni hanure gate be itale na tatiru ne gali me hon mabeni di tiru luba fuende lu na fuendo na yano hachumag nubie dele bayanu haitera hasta grigi ha uti nebe sei bum. Entonces yo les explicaba de dónde venía mi lengua, les decía que yo tuve que ir a la escuela para hablar el español, porque mi primera lengua es el garífuna. Cuando tú se los explicas a ellos con ese conocimiento, de esa forma, ellos aprenden a respetarte. Y de leti bibaria gunikate le hongrigia inyura ha hamutibu managu hamutibu kay frume wa grigia. Y cuando tú se los explicas, te dan el valor que tú tienes. No te toman como cualquiera, sino como tú eres, quien tú eres. Como como se lo digo en español, cuando tú conoces tu historia, tu identidad, nadie te va a aplastar. Nadie, pero nadie te aplasta. Donde la persona te aplastan, cuando tú no conoces tu valor, quién eres y de dónde vienes. Y nosotros los razas garífunas tenemos un valor que no tiene precio. Bueno, Okay. Gracias por dejarle saber a la gente que tienen un valor inigualable y que no tiene precio. Fíjate que ha sido un placer tenerte contigo, tenerte aquí conmigo. Realmente me encanta. Quisiera poder hablar el garífuna con esa soltura con la que tú la hablas, lo entiendo bien y puedo ser una excelente traductora y estoy en el proceso. Hausun girigia narenga musukate hola lida wareru. Nyahete girigia samina la marenga dina garifuna. Garenga di tiene lu nenyenye. Ligia nenyenye be. Ligia nalagate be. Ligia higiru be. Nagushagu nu lugiara la. Nagendo guni. Kate lida ubo. So, arenga numut. Murusu. Pero arenga numut. Narije que son la narije que voy chururu que te mute que lo bebe. Dice, les digo yo que mucha gente piensa que yo no sé hablar el garífuna, lo sé hablar un poquito porque esa fue la herencia que me dejaron mis antepasados. Y él me dice que todo lo que él decía lo pude traducir de una manera correcta. Pues trato, mis amores, no se crean. Así que algo que le quieras decir a nuestros videntes cuando les toque verlos, ver este video. ¿Yo decirle algo? Mire, la enseñanza comienza de la casa. Arufu de Hani, Buna de Galatati, la Gómez de la Sucate. Uguchiri. Arufu de Boy, Lu Aba Bibuiduri, to Aba Bibuiduri, Gabegita. Inye la le tumabon, Bugi la le Busiembe Bachagarunu, Ayahibadi, Busiate Habudano. Padre, madre, enséñale a tu hijo y a tu hija que tiene valor. Esa lengua que tienen, que mucha gente la quiere botar, hay gente que quiere recogerla. Tienen valor sus hijos y sus hijas, enséñenlo. La enseñanza viene de casa. Uguchiri.
Luba babada wa baura ga lu bisane. Subuti be bura gate. Lu baria gulu. Katela. Ita gube mafai dulani aba bibuidu. Libeg. Sere Padre, menumutu. padre, madre, antes de contarle la historia de tu pueblo a tu hijo, cuéntasela para que aprenda. Solo sabiendo la historia de su pueblo y conociendo el valor que tiene como ser humano, no va a perder sus raíces y no se va a perder en este mundo. Sere menumutu. Dale. Y ita da meme waba. Ayanuha. Tuma itu toyage. Gracias a todos por su tiempo y así vamos a estar hablando con esta hermana que está aquí con nosotros. Tomás, ha sido un gran placer tenerte conmigo. Espero que todas las personas que lleguen a ver este video disfruten de esta conversación que hemos tenido tú y yo y se pongan la mano en el corazón y en la mente y vean el valor del trabajo que tú estás haciendo por nuestros ancianos, por nuestra gente y por nuestra comunidad en general. Así que un beso.